Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Zona Web. Yo soy Edgar Fuentes. Una vez más te saludo desde el sureste mexicano. Gracias por estarme acompañando en este tu canal Zona Web. En esta ocasión, antes de iniciar con esta video reacción del día de hoy, quiero enviarles un abrazo muy caluroso, muy fraternal a ustedes allá en Perú, que ya están en cuarentena por este tema mundial que tenemos sobre la pandemia. Y cuidémonos entre todos. Estamos en países subdesarrollados que nos puede afectar muchísimo, muchísimo, si en realidad no hacemos caso a todas las recomendaciones. Cuidémonos nosotros, cuidemos a los que están a nuestro alrededor y reduzcamos el riesgo de provocar la saturación de nuestros sistemas de salud, y en determinado momento eso puede causar fallecimientos, muertes de seres queridos, que podemos evitarlo en este momento cuidándonos, no saliendo a la calle si no tenemos nada que hacer. Para las personas que trabajan, mucho ánimo, cuídense mucho y pues vamos entre todos a salir de este problema que se nos está avecinando en estos últimos días. Ahora sí, vamos a iniciar con esta video reacción. En esta ocasión quiero reaccionar a 30 curiosidades históricas sobre el Perú. Agradezco al canal Leander Auditore y, como siempre, el link de este video lo pueden encontrar en la caja de descripción. Suscríbanse al canal Leander Auditore y vamos a iniciar sin más a esta video reacción. Estás en Zona Web. Como te comentaba, vamos a reaccionar a 30 curiosidades históricas del Perú. Vamos a conocer un poquito más de su historia, de este gran país. Sin más, iniciamos. Perú es un país sudamericano con una increíble herencia cultural hispano-incaica y con una historia bastante accidentada que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar. Este país está ubicado en la costa oeste de Sudamérica, posee 32 millones de habitantes, poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio y una antigüedad de más de 500 años, tomando en cuenta la época colonial. En todo este tiempo Perú ha tenido buenos tiempos, tiempos regulares y tiempos nefastos, que han escrito la historia del Perú de una forma bastante interesante. Es por ello que hoy te hablaré de 30 curiosidades históricas poco conocidas sobre la República del Perú. Hace 3000 años antes de Cristo, existió en lo que hoy es territorio peruano la civilización de Caral, que es considerada la más antigua de toda América. Actualmente en el Perú existen una civilización muy antigua, Caral. En otro video había visto algo de esa civilización, pues de mucho orgullo para el pueblo peruano, ya que ha sido una de las más antiguas, y esa historia que tienen es lo que se ha ido fusionando hasta llegar a la actualidad y tener esta gran cultura. Felicidades por este centro arqueológico y esta cultura que tuvieron allá en Perú. Vámonos con el número 2. Una de las redes de camino más extensas y antiguas de toda América, el Capagnán, y fueron construidas desde la época preincaica hasta la época incaica. La red de caminos más extensa de América, de las más antiguas. La extensión de estos caminos pues es impresionante, todo hecho prácticamente de una manera artesanal, todo es piedra, por lo que alcanzo a distinguir en este video. Y pues la tecnología de nuestros antepasados pues realmente ayudaban a tener ciudades o pueblos mejor comunicados. Actualmente en el norte del Perú existe una ciudad arqueológica llamada Chan Chan, que fue construida ya por el año 850 por la civilización Chimú, y es la ciudad de barro más grande y una de las mejores conservadas del mundo. Alrededor... A ver. Esta ciudad es impresionante, pareciera que no fuera América Latina o Sudamérica. Pareciera como una ciudad fenicia o este estilo de
de edificaciones. Es una ciudad de barro, según tengo entendido, lo que está comentando el narrador del video, y todos los detalles de este edificio están impresionantes, y para ser barro está muy bien conservado. Y es la ciudad de barro más grande y una de las mejores conservadas del mundo. Alrededor de 1465, se dice que el explorador inca Tupac Yupanqui emprendió una expedición al Pacífico, llegando hasta algunas islas de la Polinesia. De esta historia ser cierta, entonces este inca sería el descubridor de Oceanía. Para las personas que todavía siguen creyendo que las civilizaciones antiguas de América no tenían tecnología, aquí una vez más se está demostrando. Tenemos el conocimiento de la llegada de los españoles a América, de la colonización, pero anteriormente ya había tecnología como para poder viajar largas distancias, y en este caso pues es de un continente hacia el otro extremo, y para hacer eso pues tenían que tener conocimientos astrológicos para la navegación, y lógicamente que también conocimientos de ingeniería para poder fabricar este tipo de botes para poder viajar largas distancias. No se ha comprobado, pero es una historia bastante interesante. Ante la conquista del Perú ocurrió el rescate más caro de la historia, cuando los conquistadores españoles secuestraron al inca Atahualpa, y este ofreció llenar todo el cuarto donde se encontraba con oro y plata por su libertad. En 1500... ¡Wow! Lo impresionante también de las culturas sudamericanas es que utilizaban mucho el oro, y es por eso la misión de los colonizadores cuando llegaron a esta parte del mundo, donde se encontraron prácticamente todas las riquezas que estaban buscando en determinado momento al salir en ese tipo de expediciones. Y lo que me impresiona bastante es que en Sudamérica se manejó mucho el oro. Aquí en México las culturas, el material más valioso en algunas culturas, o la más importante de México, no era el oro, es una piedra que se le conoce como jade, una piedra verde. Realmente no sé si en Perú también exista esta piedra, pero aquí en México era como que una de las piedras preciosas que utilizaban y que tenía mucho valor, al igual que el cacao, que se servía a veces hasta de moneda en las antiguas civilizaciones en México. Lo que es Perú me impresiona mucho porque varias de sus culturas, si no es que todas, utilizaban mucho el oro y moldeaban mucho el oro, y pues ahí desató también gran parte de la ambición de los colonizadores al momento de llegar a esas tierras. En 1551 fue fundada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es posiblemente la universidad más antigua de la América continental. En 1821, durante un periodo de... Tienen la universidad más antigua de América continental. su independencia. Es impresionante. Perú estuvo a punto de convertirse en una monarquía, pero finalmente el Congreso peruano terminó por optar por una república, modelo que hasta hoy en día tiene. Ese dato igual no lo conocía, de que Perú pudo haber sido una monarquía y no una república en determinado momento. Es bastante interesante. Yo creo que voy a investigar un poco más de esa historia que tiene el Perú. En México, en toda América, yo tengo entendido que no hay monarquías. No sé, posiblemente esté en algún error. Pero por ejemplo en México hubo un tiempo que tuvimos emperadores o un virreinato, pero fue en la colonia y no cuando el país ya se haya independizado. También hubo ahí como que intentos en determinado momento de tener monarcas o emperadores, pero no se dio, y seguimos también la línea de la república. Entre 1836 y 1839, Perú formó una sola nación con Bolivia, llamada la Confederación Perú-Boliviana. Sin embargo, esta nación se disolvió rápidamente por revueltas internas y conflictos con Chile y Argentina.
Este dato igual es bastante interesante. No creí que en algún momento Bolivia fuera un solo territorio con lo que ahora se conoce como Perú. Eh, Disculpen que yo compare mucho la historia y la cultura de México con la cultura de Perú, pero tenemos muchísima similitud. Por ejemplo, Guatemala en algún momento fue parte del territorio de México, posteriormente se independizó, luego se independizó prácticamente del país y ya se formó lo que es Guatemala actualmente. Y me imagino que es más o menos similar el caso de Perú con Bolivia. Realmente no lo sabía, es bastante interesante y me suena muy familiar por la historia que tenemos aquí en México, como en el caso de Guatemala con el territorio mexicano. Después de la disolución de la Confederación Perú-Boliviana, el presidente peruano Agustín Gamarra tuvo la ambición de anexar Bolivia al Perú y por ello en 1841 lanzó una invasión a este país. Sin embargo, este mismo año ocurre la batalla de Ingavi, donde Gamarra fue asesinado por los bolivianos en plena batalla, y Perú se retiró de Bolivia. Entre 1845 y 1866, Perú vivió un importante auge en la producción y exportación del guano, creando una fuerte entrada de dinero al país y con ello una época de prosperidad. Este evento se conoció como la Era del Guano. No sé si es alguna planta, alguna piedra, no sé realmente a qué se refiere con el guano, pero era algo, una producción económica que trajo bienestar al pueblo peruano. Por ejemplo, aquí en México, en el sureste de México, hubo una temporada que se cultivó mucho el henequén. El henequén es una planta tipo maguey, es una planta muy fibrosa en la cual se sacaba la fibra para poder hacer cuerdas o sí cuerdas, y esa temporada de el henequén aquí en el sureste mexicano fue de mucha de traer mucha economía bastante buena para esta zona. 1850 Vamos con el número 11. fue fundada en la selva peruana la ciudad de Posuzo por inmigrantes austríacos y alemanes, siendo en la actualidad una ciudad con una clara influencia austroalemana. En 1870 no pareciera que fuera Perú. Se ve muy, en un estilo muy europeo. Aquí en México también existen algunas localidades así y con otro tipo de historia, pero realmente se ve muy, muy bonito este pueblo. En 1874 nació en Arequipa Pedro Paulet, que fue un peruano pionero de la astronáutica y las ciencias espaciales, pero que sin embargo hoy en día su figura es bastante desconocida por muchas personas. Durante una crisis política en 1877, el monitor peruano Huáscar se sublevó en apoyo a Nicolás de Piérola. La Real Armada Británica, que tenía una escuadra en la zona, decidió intervenir en esta sublevación, dando paso al combate de Pacocha, siendo la única vez donde hubo un enfrentamiento entre Perú y el Reino Unido. En 1870 un enfrentamiento entre Perú y Reino Unido. Les vuelvo a comentar, comparo mucho esto porque también en México tuvimos varias invasiones, tanto de Estados Unidos como de Francia, y España fueron como que los más, fueron los principales invasores en determinado momento de México. Y se me hace bastante interesante que hayan tenido también conflicto con Reino Unido en determinado momento. 1929, durante el inicio de la Guerra del Pacífico, Perú logró construir un submarino, llamado el Toro Submarino, que nunca llegó a entrar en servicio y fue hundido por los mismos peruanos para evitar que cayera en manos de los chilenos. Un año después, en 1880, durante la Guerra del Pacífico, murió el héroe de guerra Francisco Bolognesi, un coronel italo-peruano, cumpliendo así su promesa de pelear hasta quemar el último cartucho. Antes y durante la Guerra del Pacífico, Perú había experimentado un apogeo de la inmigración china. Estos chinos sirvieron como mano de obra barata para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y en las islas guaneras. Sin embargo, las condiciones en las que estos chinos trabajaban eran una auténtica esclavitud. Debido a esto, cuando los chilenos invadieron territorio peruano, muchos chinos terminaron rebelándose y uniéndose al bando de los chilenos para luchar por su libertad.
Y hablando de los... Bueno, este dato sí sabía que hubo mucha inmigración, no sabía la historia, mucha inmigración de asiáticos, no sabía la historia de cómo fue que inmigraron a esta parte de Sudamérica, ahí en Perú. Eh, y vuelven a repetir lo del guano, según lo que estoy viendo es una planta, realmente no sé para qué se utilizaba. Si tienen los comentarios, sáquenme de esa duda. Aquí en los comentarios me pueden dejar un poquito de información de qué es el guano y para qué se utiliza en determinado momento. Vámonos con el número 17. Inmigrantes chinos. Al finalizar la Guerra del Pacífico, la mayoría de los inmigrantes chinos en Perú, que eran más de 100.000, se fueron a Lima, se asentaron en la zona de los barrios altos, se agruparon en comunidades y formaron el barrio chino de Lima o calle Capón, que actualmente existe y puedes encontrar una clara influencia cultural china. Muy interesante, me gustaría conocer ese barrio, esa zona de la comunidad china allá en Perú. En 1803, el departamento peruano de Tacna fue parte de Chile, como la provincia de Tacna, hasta que en 1929 ambos países firmaron un tratado y Tacna regresó a formar parte del Perú. Jorge Chávez fue un destacado. Igualmente tuvimos un caso muy similar con el estado de Chiapas aquí en México, en la cual era parte de Guatemala, pasó a ser parte de México y ahí hubo algunos conflictos en determinado momento hasta que por fin el estado de Chiapas se quedó como parte del territorio mexicano. Está bastante interesante también esa historia y veo este caso muy similar de una provincia de Perú que perteneció por un tiempo a Chile y posteriormente regresó a ser parte de Perú. Vámonos con el número 19. En su tiempo participó en múltiples competiciones, en las que rompió récords de tiempo volado y altura de vuelo, dándole mucha fama y prestigio. En 1910 realizó una hazaña, el primer vuelo que lograría cruzar los Alpes. Sin embargo, al final de dicha hazaña, una ventisca rompió las alas de su monoplano, causándole golpes y hematomas en su caída y su muerte unos días después. Actualmente es el máximo héroe de la Fuerza Aérea Peruana. La ciudad de Machu Picchu es en la actualidad una de las mayores obras maestras de lo que fue la arquitectura incaica. Esta ciudad por muchos siglos permaneció parcialmente oculta y desconocida por las autoridades españolas y peruanas, a pesar de que su existencia y ubicación era conocida por algunos campesinos peruanos, hasta que en 1911 el profesor estadounidense Hiram Bingham redescubrió esta ciudad y reveló su existencia al mundo. Una ciudad que hay que conocer, es una historia impresionante de Machu Picchu, su arquitectura también es bastante interesante, me llama muchísimo la atención de este centro arqueológico de que está en la montaña y pues es una maravilla reconocida a nivel internacional, una de las 7 maravillas modernas del mundo. En 1935 Inca Kola. La Inca Kola, creada por la empresa peruana Corporación Lindley, y es actualmente uno de los productos peruanos más exitosos y conocidos de todo Perú. Inca Kola hay que probarlo, voy a tratar de conseguirlo aquí en México, yo creo que sí debe haber en alguna tienda especializada de productos importados y tengo que probarlo, es algo que me llama muchísimo la atención, qué sabor tendrá, por qué es tan reconocido, por qué es tan famoso esta bebida y se ha hecho una bebida tradicional para el Perú, esta gaseosa y pues la tengo que probar y vamos a tratar de conseguirlo aquí en México, esperemos que sea pronto. En 1938, durante la primera edición de los Juegos Bolivarianos, la selección peruana de fútbol tuvo su más aplastante victoria en toda su historia, ganándole 7-1 a la selección de Ecuador. Después de todo un siglo de múltiples conflictos con Ecuador, en 1942 finalmente se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, donde Perú renunció a Guayaquil y a unos territorios en la cordillera ecuatoriana, pero a su vez obligó a Ecuador a renunciar a sus pretensiones sobre la selva peruana, poniendo así fin al conflicto limítrofe entre estos dos países.
aunque más adelante igual hubieron algunos otros conflictos menores. Durante la... Este dato igual no lo sabía, de que habían tenido igual un conflicto con Ecuador, y también no sabía que Guayaquil, esta ciudad muy conocida o muy nombrada del Ecuador, haya sido parte del territorio peruano. Muy interesante, hay que ahondar un poquito más en esa historia para conocerle el motivo de los conflictos y al final cómo se resolvió este tipo de situación allá en la Sudamérica. Segunda Guerra Mundial, en el Perú residían muchos inmigrantes japoneses, lo que causó que los aliados del continente americano pensaran que estos podían servir como espías del Imperio de Japón. Debido a esto, el gobierno peruano deportó alrededor de 1.800 peruanos japoneses a campos de concentración en los Estados Unidos, y luego de ser liberados en 1945, se quedaron para siempre en este país. En 1975, durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado, Perú estaba planificando una invasión a Chile con el fin de recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. Sin embargo, tras este dictador ser reemplazado por su colaborador, Francisco Morales Bermúdez, este plan nunca se llevó a cabo. Durante la década de los 80, Perú vivió una de las peores crisis económicas de su historia, por lo que muchos peruanos emigraron a otros países de la región para buscar oportunidades, creando así una de las diásporas más grandes de todo el mundo. Entre 1980... En este tema económico, los 80 yo creo que para toda América, a excepción quizás de algunos países, no estoy muy enterado de la situación, pero por ejemplo en México igual en los 80 hubo una fuerte crisis económica y que se tuvo que ir superando poco a poco. Es un constante de nuestros países que nuestras monedas son muy débiles y en determinado momento hay diferentes tipos de devaluaciones. A veces provocadas por ciertos políticos y otras veces por temas internacionales que también afectan nuestras monedas. Pero los 80 fue realmente bastante turbulento en la economía de varios países y veo que Perú no fue la excepción. Los 80 y los 2000, Perú vivió una de sus épocas más oscuras de su historia, durante la conocida época del terrorismo en el Perú, donde grupos comunistas como Sendero Luminoso o MRTA empezaron el avance por la sierra y la selva peruana con el fin de establecer un estado socialista en el Perú, sembrando el terror a su paso. Asimismo, en 1997, durante el terrorismo en el Perú, ocurrió la Operación Chavín de Huántar, donde el ejército peruano logró entrar a la embajada de Japón, matar a los 14 miembros del MRTA que tenían secuestrado dicho edificio y rescatar exitosamente a todos los rehenes. Es calificada como una de las operaciones de rescate más exitosas de toda la historia. En 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura. Actualmente en el sur del Perú. De este escritor de premio Nobel no tenía conocimiento hasta últimamente que ha hecho algunos comentarios del gobierno de México. Realmente no me gusta meterme mucho en los temas políticos porque yo puedo tener una opinión, ese escritor puede tener una opinión, mi vecino puede tener otra opinión, pero lo reconozco porque ha dado algunos comentarios acerca del gobierno actual de México. No sé si bien o mal, no me quiero meter en eso, pero sí sé de este escritor. Realmente no he leído su literatura, posiblemente en esos días consiga algo de la literatura de este escritor para conocerlo más como escritor y no por el lado político como actualmente lo estoy reconociendo en determinado momento. Perú existe Vámonos con el número 30. La Rinconada, que es la ciudad más alta del mundo. Está aproximadamente a 5.100 metros sobre el nivel del mar. Y como ya se imaginarán, tiene unas condiciones de vida bastante duras. Y finalmente, estas fueron algunas de las curiosidades sobre la historia de este país. Si tú personalmente crees que faltó alguna en específico, déjala en los comentarios. Wow, la Rinconada. He escuchado algo de que existe un pueblo con una altitud bastante elevada
en la que se dificulta hasta a veces respirar si no estás acostumbrado a las alturas. Es un lugar que vale la pena visitar en determinado momento de tu vida. Yo creo que sería también uno de mis proyectos en determinado momento, aunque lo padeciera porque yo estoy acostumbrado a vivir sobre nivel del mar y no a las grandes alturas. Lo más alto que posiblemente conozcas sería la Ciudad de México, que está un poco más elevado a la ciudad donde actualmente vivo, pero me suena bastante interesante este lugar de La Rinconada. Pues bien, hasta aquí hemos terminado el video, esta video reacción. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Es bastante interesante todo lo que es la historia de nuestros países, en particular del Perú, por todo lo que significa Perú, por su cultura, por su arqueología, todo lo que ha ido sucediendo para llegar a este punto en el que Perú es reconocido a nivel internacional y se le reconoce toda esa fusión, todo lo que han vivido, toda esa fusión, toda su cultura, gastronomía, su zona arqueológica. Creo que todo ha ido haciéndose un conjunto. A veces las cosas malas pasan, pero al final nos dejan esa identidad en determinado momento de cómo se sale avante de este tipo de situaciones. Gracias al canal de nuevo Leander Auditore por subir este tipo de videos para conocer más acerca de la historia de este gran país. Yo me despido, soy Edgar Fuentes, gracias por haberme acompañado, te envío saludos desde el sureste mexicano y mucho ánimo para todo lo que se nos viene en estos últimos días, en estos días que se nos avecinan. Viene una temporada fuerte, vamos a fraternizar con los que tenemos a nuestro alrededor, vamos a cuidarnos para que podamos salir bien librados de esta pandemia. Hasta luego, muchas gracias por haberme acompañado, me ayudan mucho si le dan un like a este video y hasta la próxima video reacción.